Damos inicio a este módulo 16, Fundamentos de Seguridad de Red, dentro de la capacitación de Introducción a Redes 7.0 del programa de Cisco Networker Academy. Y también dentro de las materias de la universidad, Interconexión a Redes. Bueno, iniciamos. Los objetivos de este módulo: configurar switches y routers con funciones de refuerzo de dispositivos para mejorar la seguridad. Vamos a ver temas como vulnerabilidades y amenazas a la seguridad, ataques a la red, mitigación de los ataques a la red, seguridad de los dispositivos. Y bueno, cada uno tiene un objetivo específico. Por ejemplo, en vulnerabilidades y amenazas de la seguridad, ahí se explicará por qué son necesarias las medidas básicas de seguridad en los dispositivos de red. También en el otro tema, en ataques de red, identificaremos las vulnerabilidades de seguridad. Identificaremos las técnicas generales de mitigación en mitigación de ataques de red. Y por último, configurar los dispositivos de red con características de protección de dispositivos a fin de mitigar las amenazas de la seguridad. 16.1. Amenazas y vulnerabilidades de seguridad. Aquí tenemos tipos de amenazas. Los ataques a una red pueden ser devastadores y pueden resultar en una pérdida de tiempo y dinero debido a daños o robo de información o activos importantes. Los intrusos pueden obtener acceso a una red a través de vulnerabilidades del software, ataques de hardware o adivinando el nombre de usuario y la contraseña de alguien. Los intrusos que obtienen acceso modificando software y explotando vulnerabilidades del software se denominan actores de amenazas. Una vez que el actor de la amenaza obtiene acceso a la red, pueden surgir 4 tipos de amenazas: robo de información, pérdida y manipulación de datos, robo de identidad, interrupción del servicio. Las vulnerabilidades es el grado de debilidad de una red o un dispositivo. Algún grado de vulnerabilidad es inherente a los enruteadores, conmutadores, equipos de escritorio, servidores e incluso dispositivos de seguridad. Por lo general, los dispositivos de red que sufren ataques son las terminales, como los servidores y las computadoras de escritorio. Existen vulnerabilidades o debilidades principales. Primero, las vulnerabilidades tecnológicas pueden incluir debilidades en el protocolo de TCP/IP, debilidades del sistema operativo y debilidades del equipo de red. Las vulnerabilidades de configuración pueden incluir cuentas de usuario no seguras, cuentas de sistema con contraseñas fáciles de adivinar, servicios de internet mal configurados, configuraciones predeterminadas no seguras y equipos de red mal configurados. Dentro de otra vulnerabilidad o debilidad principal, está dentro de la política de seguridad, que pueden incluir la falta de una política de seguridad escrita, la falta de continuidad de autenticación, los controles de acceso lógico no aplicados, la instalación del software y hardware y los cambios que no siguen la política. Un plan de recuperación ante desastres inherente. Las 3 fuentes de vulnerabilidades pueden dejar a una red o un dispositivo abiertos a varios ataques, incluidos ataques de código malicioso o ataques de red. Dentro de la seguridad física, dentro de estas amenazas y vulnerabilidades, aquí vemos que los recursos de red pueden verse físicamente comprometidos. Un actor de amenaza puede negar el uso de los recursos de la red. Las 4 clases de amenazas son las siguientes: amenazas de hardware. Incluye daños físicos a servidores, routers, switches, plantas de cableado y estaciones de trabajo. Tenemos las amenazas ambientales. Incluye temperaturas extremas, demasiado calor o demasiado frío, o humedad extrema, demasiado húmedo o demasiado seco. Amenazas eléctricas también existen. Esto incluye picos de voltaje, voltaje de suministro insuficiente, o sea, las caídas de voltaje, energía no condicionada, ruido y pérdida total de la energía.
También tenemos otro tipo de amenazas de mantenimiento. Esto incluye un manejo deficiente de los componentes eléctricos claves, descargas electrostáticas, falta de repuestos críticos, cableado deficiente y etiquetado deficiente. Se debe crear e implementar un buen plan de seguridad física para abordar estos problemas. 16.2. Ataques de red. Tenemos tipos de malware, y el malware es la abreviatura del software malicioso. Es un código o software diseñado específicamente para dañar, interrumpir, robar o infringir acciones malas o ilegítimas en los datos, hosts o redes. Los siguientes tipos de malware son los que siguen aquí: virus, gusanos, Trojan horse. Los virus es un virus informático, es un tipo de malware que se propaga insertando una copia del mismo y formando parte de otro programa. Se propaga de una computadora a otra, dejando infecciones a medida que viaja. Gusanos. Los gusanos informáticos son similares a los virus en que replican copias funcionales de sí mismos y pueden causar el mismo tipo de daño, a diferencia de los virus que requieren la propagación de un archivo host infectado. Los gusanos son software independiente y no requieren de un programa host ni de la ayuda humana para propagarse. Tenemos los Trojan horse, que es un software dañino que parece legítimo a diferencia de los virus, y los gusanos, los caballos de Troya, no se reproducen al infectar otros archivos, se autorreplican. Los caballos de Troya deben extenderse a través de la interacción del usuario, como abrir un archivo adjunto de correo electrónico o descargar y ejecutar un archivo de internet. Ataques de reconocimiento. Dentro de los ataques de red, o sea, además de los ataques del código malintencionado, es posible que las redes sean presa de diversos ataques de red. Los ataques de red pueden clasificarse en tres categorías principales: ataques de reconocimiento, descubrimiento y el mapeo de sistemas, servicios o vulnerabilidades; ataques de acceso, la manipulación no autorizada de datos, acceso al sistema o privilegios de usuario; denegación de servicio, desactivación o corrupción de redes, sistemas o servicios. Para los ataques de reconocimiento, los actores de amenazas externas pueden usar herramientas de Internet como las herramientas de NLS Lookup, Hosh, para determinar fácilmente el espacio de direcciones IP asignado a una determinada corporación o entidad. Después de determinar el espacio de direcciones IP, un actor de amenazas puede hacer ping a las direcciones IP disponibles públicamente para identificar las direcciones que están activas. Dentro de estos ataques de acceso, estos ataques explotan las vulnerabilidades conocidas de los servicios de autenticación, los servicios FTP y los servicios web para obtener acceso a cuentas web, a las bases de datos confidenciales y demás información confidencial. Los ataques de acceso se pueden clasificar en 4 categorías: ataques de contraseña, implementados usando fuerza bruta, troyanos y rastreadores de paquetes; explotación de confianza, un actor de amenazas utiliza privilegios no autorizados para obtener acceso a un sistema, posiblemente comprometido el objetivo. Tenemos el redireccionamiento de puertos, un actor de amenaza utiliza un sistema comprometido como base para ataques contra otros objetivos. Por ejemplo, un actor de amenaza que usa SSH, el puerto 22, para conectarse a un host comprometido. El host B confía en el host A y por lo tanto el actor de amenaza puede usar Telnet, el puerto 23, para acceder a él. Tenemos el man in the middle, que es el hombre en el medio, o la persona en el medio, o el pájaro en el alambre, como también se decía anteriormente, que es el agente de la amenaza que se coloca entre dos entidades legítimas para leer o modificar los datos que pasan entre las dos partes. Tenemos los ataques de negación de servicio, DOS. Son la forma de ataque más
publicitada y una de las más difíciles de eliminar. Sin embargo, debido a su facilidad de implementación y daño potencialmente significativo, los ataques DOS merecen especial atención por parte de los administradores de seguridad. Los ataques DOS tienen muchas formas. Fundamentalmente, evitan que las personas autorizadas utilicen un servicio mediante el consumo de recursos del sistema. Para prevenir los ataques DOS es importante estar al día con las actualizaciones de seguridad más recientes de los sistemas operativos y las aplicaciones. Los ataques DOS son un riesgo importante porque pueden interrumpir fácilmente la comunicación y causar una pérdida significativa de tiempo y dinero. Estos ataques son relativamente simples de ejecutar, incluso si lo hace un agente de amenaza inexperto. Un DDoS es similar a un ataque DOS, pero se origina en múltiples fuentes coordinadas. Por ejemplo, un agente de amenazas construye una red de hosts infectados conocidos como zombies. Una red de zombies se le conoce como botnet. El actor de amenazas utiliza un programa de comando y control CNC para instruir a la botnet, los zombies, para llevar a cabo el ataque de DDoS. En las próximas prácticas estaremos haciendo la investigación de las amenazas de seguridad de red en el laboratorio. En la parte 1, dentro de esta práctica, dentro de sus objetivos, explorar el sitio web de SANS. En la parte 2, identificar las amenazas de seguridad de las redes residentes. Parte 3, detectar una amenaza de seguridad de la red específica. 16.3. Mitigaciones para ataques de red. El enfoque de profundidad de la defensa. Para mitigar los ataques de red, primero debe proteger los dispositivos, incluidos enrutadores, conmutadores, servidores y hosts. La mayoría de las organizaciones emplean un enfoque de defensa en profundidad, también conocido como enfoque en capas, para la seguridad. Esto requiere una combinación de dispositivos y servicios de red que funcionen en conjunto. Se implementan varios dispositivos y servicios de seguridad para proteger los usuarios y activos de una organización contra amenazas de TCP/IP. Tenemos las VPNs, tenemos el firewall ASA, los IPS, los ESA, WSA y servidores AAA. Mantener copias de seguridad dentro de estas mitigaciones. Hacer una copia de seguridad de las configuraciones y los dispositivos y los datos del dispositivo es una de las formas más efectivas de protección contra la pérdida de datos. Las copias de seguridad se deben realizar de forma regular, tal como se identifica en la política de seguridad. Las copias de respaldo de datos suelen almacenarse externamente para proteger los medios de copia de respaldo en caso de que ocurra algo en la instalación principal. La tabla muestra las consideraciones de copia de seguridad y sus descripciones. Tenemos en esta tabla la consideración, frecuencia, almacenamiento, seguridad y validación. Con lo que respecte a la frecuencia, ahí realizar copias de respaldo con regularidad, como se identifica en la política de seguridad. Las copias de seguridad completas pueden llevar mucho tiempo, por lo tanto, realice copias de seguridad mensuales o semanales con frecuentes copias de seguridad parciales de los archivos modificados. Dentro de la consideración de almacenamiento, siempre valide las copias para garantizar la integridad de los datos y valide los procedimientos de restauración de archivos. Dentro de la seguridad, las copias de respaldo deben trasladarse de forma diaria, semanal o mensual, según lo exija la política de seguridad, a una buena ubicación de almacenamiento externa aprobada. Validación. Las copias deben protegerse con contraseñas seguras. La contraseña es necesaria para restaurar los datos. Tenemos dentro de estas mitigaciones mejorar y actualizar y parchar. A medida que se publica nuevo malware, código malicioso,
las empresas deben mantenerse al día con las versiones más recientes del software antivirus. La manera más eficaz de mitigar un ataque de gusanos consiste en descargar las actualizaciones de seguridad del proveedor del sistema operativo y aplicar parches a todos los sistemas vulnerables. Una solución para la administración de parches de seguridad críticos es asegurarse de que todos los sistemas finales descarguen actualizaciones automáticamente. Tenemos los servicios de seguridad de red, autenticación, autorización y contabilización. La AAA proporcionan el marco principal para configurar el control de acceso en dispositivos de red. La AAA es una forma de controlar quién tiene permiso para acceder a una red. Es la autenticación. Las acciones realizan mientras acceden a la red, autorización, y hacer un registro de lo que se hizo mientras están ahí, contabilización. El concepto de la AAA es similar al uso de una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito identifica quién la puede utilizar y cuánto puede gastar ese usuario, y lleva un registro de los elementos en los que el usuario gastó dinero. Tenemos el cortafuegos, el firewall. Los firewalls de red residen entre dos o más redes, controlan el tráfico entre ellas y evitan el acceso no autorizado. Un firewall podría brindar a usuarios externos acceso controlado a servicios específicos. Por ejemplo, los servidores accesibles para usuarios externos generalmente se encuentran en una red especial denominada zona desmilitarizada, DMS. La DMS permite a un administrador de red aplicar políticas específicas para los hosts conectados a esa red. Tenemos tipos de cortafuegos. Los productos de firewall vienen empaquetados en varias formas. Estos productos utilizan diferentes técnicas para determinar que se permitirá o denegará el acceso a una red, entre otros. Se incluye filtrado de paquetes, evita o permite el acceso basado en direcciones IP o MAC. Filtrado de aplicaciones, evita o permite el acceso a tipos de aplicaciones específicos según los números de puerto. Filtrado de URL, evita o permite el acceso a sitios web basados en URL o palabras clave específicas. Inspección de paquetes con estado, SPI. Los paquetes entrantes deben ser respuestas legítimas a las solicitudes de los hosts internos. Los paquetes no solicitados son bloqueados a menos de que se permitan específicamente. El SPI también puede incluir la capacidad de reconocer y filtrar tipos específicos de ataques como la denegación de servicio, DOS. Puesto final de seguridad. Una terminal, un host, es un sistema de computación o un dispositivo individual que actúa como cliente de red. Las terminales comunes son las PC portátiles, computadoras de escritorio, servidores, teléfonos inteligentes y tablets. La seguridad de los dispositivos terminales es uno de los trabajos más desafiantes para un administrador de red, ya que incluye a la naturaleza humana. Las empresas deben aplicar políticas bien documentadas y los empleados deben estar al tanto de esas reglas. Se debe capacitar a los empleados sobre el uso correcto de la red. En general, estas políticas incluyen el uso del software antivirus y la prevención de intrusión de hosts. Las soluciones más integrales de seguridad de terminales dependen del control de acceso a la red. 16.4. Seguridad de dispositivos. Cisco Autosecurity. La configuración de seguridad que se establece en los valores predeterminados cuando se instala un nuevo sistema operativo en un dispositivo. En la mayoría de los casos, ese nivel de seguridad es insuficiente. Para los routers Cisco, la función Cisco Autosecurity se puede utilizar para ayudar a proteger el sistema. Además, existen algunos pasos simples que se deben seguir
y que se aplican a la mayoría de los sistemas operativos. Se deben cambiar de inmediato los nombres de usuario y las contraseñas predeterminadas. Se debe restringir el acceso a los recursos del sistema solamente a las personas que estén autorizadas a utilizar dichos recursos. Siempre que sea posible, se deben desactivar y desinstalar todos los servicios y las aplicaciones innecesarias. A menudo, los dispositivos enviados por el fabricante pasaron cierto tiempo en un depósito y no tienen los parches más actualizados instalados. Es importante actualizar todo el software e instalar todos los parches de seguridad antes de la implementación. Hablando de las contraseñas dentro de esta seguridad en dispositivos, para proteger a los dispositivos de red es importante utilizar contraseñas seguras. Las pautas estándar que se deben seguir son las siguientes. Use una contraseña de al menos 8 caracteres, preferiblemente 10 o más caracteres. Cree contraseñas complejas, incluya la combinación letras, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos y espacios si están permitidos. Evite las contraseñas basadas en la repetición, las palabras comunes del diccionario, las secuencias de letras o números, los nombres de usuario, los nombres de parientes o mascotas, información bibliográfica, como fechas de nacimiento, números de identificación, nombres de antepasados u otra información fácilmente identificable. Escriba una contraseña con errores de ortografía a propósito, por ejemplo, Smith con Y, o seguridad y intercambian la S por el 5 y la I por el 1, ¿no? Cambie las contraseñas con frecuencia. Si una contraseña se ve comprometida sin saberlo, la ventana de oportunidad para el actor de amenazas use la contraseña es limitada. No anote las contraseñas ni las deje en lugares obvios, por ejemplo el escritorio o el monitor. En los routers Cisco se ignoran los espacios iniciales para las contraseñas, pero no ocurre lo mismo con los espacios que siguen al primer carácter. Por lo tanto, un método para crear una contraseña segura es utilizar la barra espaciadora y crear una frase compuesta de muchas palabras. Esto se conoce como frase de contraseña. Una frase de contraseña suele ser más fácil de recordar que una contraseña simple. Además, es más larga y más difícil de descifrar. La seguridad de contraseña adicional. Hay varios pasos que se pueden tomar para ayudar a garantizar que la contraseña permanezcan secretas en un enruteador y conmutador Cisco, incluidas estas. Cifre todas las contraseñas de texto sin formato en el comando service password-encryption. Establezca una longitud mínima de contraseña aceptable con el comando security password -long. Detente los ataques de adivinación de contraseñas de fuerza bruta con el comando block for sharp attempts sharps with y dos gatitos, ¿no? Deshabilite un acceso en modo exe privilegiado inactivo después de un periodo de tiempo especificado con el comando exit time out. Habilitar SSH. Es posible configurar un dispositivo Cisco para admitir SSH mediante los siguientes pasos. 1. Configure un nombre de host de dispositivo único. Un dispositivo debe tener un nombre de host único distinto al predeterminado. 2. Configure el nombre de dominio IP. Configure el nombre de dominio IP de la red utilizando el comando de modo de configuración global IP-domain name. 3. Generar una clave para cifrar el tráfico SSH. SSH cifra el tráfico entre el origen y el destino. Sin embargo, para ello se debe generar una clave de autenticación única mediante el comando de configuración global. Crypto Key Generating RSA General Keys Modulus Bits. Los bits del módulo determinan el tamaño de la clave y se puede configurar 360 bits a 2048 bits. Cuando mayor sea el valor del bit, más segura será la clave. Sin embargo, los valores de bits más grandes también tardan más en cifrar y descifrar la información. La longitud mínima del módulo recomendada es de 1024 bits. Compruebe o cree una entrada de bases de datos local. Cree una entrada de nombre de usuario de bases de datos local utilizando el comando de configuración global username. 5. Autenticar
contra la base de datos local. Utilice el comando de configuración de línea local, login, para autenticar la línea BTY en la base de datos local. Habilite las sesiones virtuales SSH entrantes en el 6 de forma predeterminada. No se permite ninguna sesión de entrada en las líneas virtuales. Se puede especificar varios protocolos de entrada incluyendo Telnet y SSH mediante el comando transport input SSH o Telnet. Deshabilitar los servicios no autorizados. Los routers y switches Cisco comienzan con una lista de servicios activos que pueden o no ser necesarios en su red. Deshabilite los servicios no utilizados para preservar los recursos del sistema, como los ciclos CPU y la RAM, que impida a los actores de amenazas exploten estos servicios. El tipo de servicios que están activos de forma predeterminada variará dependiendo de la versión del iOS. Por ejemplo, iOS X normalmente solo tendrán puertos HTTPS y DHCP abiertos. Puede verificar esto con el comando show IP ports help. Las versiones de iOS anteriores al iOS XSEC utilizan el comando show control panel host open ports. Vamos a hacer en posteriores prácticas en el simulador de Packet Tracer configuraciones, contraseñas seguras y SSH. Ahí van a administrar la red que le ha pedido que prepare RTA y SW1 para implementación. Antes de que pueda conectarse a la red, debe habilitar las medidas de seguridad. Ahí van a configurar contraseñas seguras y el protocolo SSH. Dentro de las prácticas del laboratorio de seguridad de dispositivos, también vamos a ver la configuración de los dispositivos de red con SSH. En esa práctica del laboratorio hay 4 objetivos principales. 1. Configurar los parámetros básicos de los dispositivos. 2. Configurar el router para acceso por SSH. 3. Configurar el switch para el acceso por SSH. 4. Ejecutar SSH desde el CLI del switch. Módulo de práctica y cuestionario. Dentro del módulo de práctica y prueba, dentro del Packet Tracer dispositivos de red seguro, en esa actividad configurará un ruteador y un conmutador en función de una lista de requisitos. Dentro de los dispositivos de red seguro, en esa práctica de laboratorio se cumplirán los siguientes objetivos: configurar los parámetros básicos de dispositivos, configurar medidas de seguridad básicas en el router, configurar medidas de seguridad básica en el switch. En esa práctica, ¿qué aprendimos en este módulo? Una vez que el agente de la amenaza obtiene acceso a la red, puede surgir 4 tipos de amenaza: robo de información, pérdida y manipulación de los datos, robo de identidad, interrupción del servicio. Hay 3 vulnerabilidades o debilidades principales: tecnológica, configuración y de política de seguridad. Las 4 clases de amenazas físicas son de hardware, de ambiente, eléctrico y mantenimiento. El malware es la abreviatura del software malicioso. Es un código o software diseñado específicamente para dañar, interrumpir, robar o infringir acciones malas o ilegítimas en los datos, hosts o redes. Los virus, gusanos, caballos de Troya son tipos de malware. Para mitigar los ataques a la red, primero debe proteger los dispositivos, incluidos en ruteadores, conmutadores, servidores y hosts. ¿Qué aprendimos? Para mitigar los ataques a la red, primero debe proteger los dispositivos, incluidos en ruteadores, conmutadores, servidores y hosts. La mayoría de las organizaciones emplean un enfoque de defensa en profundidad para la seguridad. Esto requiere una combinación de dispositivos y servicios de red que trabajen juntos. También aprendimos que se implementaron varios dispositivos y servicios de seguridad para proteger a los usuarios y activos de una organización contra amenazas TCP/IP. ¿Y cuáles son? VPNs, cortafuegos ASA, IPS, ESA, WSA y servidores AAA. Aprendimos que los dispositivos de infraestructura de red deben tener copias de seguridad de archivos de configuración e imágenes de iOS en un servidor
FTP o de archivo similar. Si falla el equipo o el hardware del router, los datos o la configuración se pueden restaurar mediante una copia de seguridad. Aprendimos que la manera más eficaz de mitigar un ataque de gusanos consiste en descargar las actualizaciones de seguridad del proveedor del sistema operativo y aplicar parches a todos los sistemas vulnerables. Para administrar parches de seguridad críticos, para asegurarse de que todos los sistemas finales descarguen las actualizaciones automáticamente. La IAAA es un modo de controlar quién tiene permiso para acceder a una red, la autenticación, controlar lo que las personas pueden hacer mientras se encuentran dentro de la red, la autorización, y qué acciones realizan mientras acceden a la red, la contabilización. Tenemos los firewalls de red, residen entre dos o más redes, controlan el tráfico entre ellas y evitan el acceso no autorizado. También aprendimos que proteger los dispositivos del punto final es fundamental para la seguridad de la red. Una empresa debe tener políticas bien documentadas que pueden incluir el uso de software antivirus y la prevención de intrusiones en el host. Las soluciones más integrales de seguridad de terminales dependen del control de acceso a la red. También aprendimos que para los enrutadores Cisco, la función Cisco Auto Security puede utilizar para ayudar a proteger el sistema. Para la mayoría de los sistemas operativos, los nombres de usuario y las contraseñas predeterminadas deben cambiarse inmediatamente. El acceso a los recursos del sistema debe restringirse únicamente a las personas autorizadas a utilizar esos recursos, y los servicios y aplicaciones innecesarios deben desinstalarse cuando sea posible. Aprendimos que para proteger los dispositivos de red es importante utilizar contraseñas seguras. Una frase de contraseña suele ser más fácil de recordar que una contraseña simple. Además, es más larga y es más difícil de descifrar. Para los routers y switches, cifre todas las contraseñas de texto sin formato. Establezca una longitud mínima aceptable de contraseña. Desactive los ataques de adivinación de contraseñas de fuerza bruta y deshabilite un acceso en modo exe privilegiado inactivo después de un periodo de tiempo especificado. Configure los dispositivos apropiados para admitir SSH y deshabilite los servicios no autorizados. Y con eso terminamos la explicación de este módulo. Gracias.